Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es para mí un gusto estar nuevamente aquí con ustedes con un tema súper importante, con herramientas que son súper importantes, herramientas emocionales que te van a permitir empezar a emprender, que es algo súper, súper importante. Y para eso tenemos hoy aquí a nuestra especialista, que es Griselda Bermúdez, con una maestría en psicología en enfoque cognitivo-conductual y nos va a traer o desarrollar este tema que es súper importante. Y bueno, pues te dejo, Gris, adelante. Muchas gracias. Bueno, como para que sea más entendible y algo visual que nos apoye, traigo una presentación, la voy a compartir ahorita con ustedes. Listo. Pues vamos a empezar. Esta plática quiero que sea lo más funcional y de mayor ayuda para ustedes. Entonces, quiero que cuando vaya yo trabajando algún tema, vayan enfocándose en ustedes mismas, en lo que sienten, en lo que piensan, en cómo esta información que les voy a proporcionar les hace sentido, porque alguna vez les ha pasado, porque alguna vez lo han sentido. La plática como tal se llama herramientas emocionales útiles para comenzar a emprender. En este caso voy a estar enfocada en una sola herramienta, pero hay muchas, y esta herramienta tiene que ver con los procesos de pensamiento. Y lo primero que me gustaría que hicieran, porque como les digo, quiero que sea algo muy práctico, que se lo lleven con ustedes, es que escriban en una hoja o en un apoyo que tengan ahí al lado, en un cuaderno, que den respuesta a esto. ¿Cuáles son los pensamientos que vienen a ti cuando te imaginas comenzando a emprender? Este ejercicio me gustaría mucho que lo hicieran de la manera más honesta posible. Que escriban todas las ideas que se les vienen cuando piensan en emprender, cuando piensan en iniciar algo nuevo. Por favor, vayan escribiendo, pero por favor también les pido que sea de manera honesta, como les comentaba, pero además muy literal. No lo vayan a redactar, ay, es que yo creería que sería bueno, que no, sino es, yo pienso que esto es muy difícil. Ese es un ejemplo. Yo quiero que ustedes pongan los suyos. No me los van a compartir, esos son para ustedes, pero sean lo más honestas, porque eso les va a facilitar mucho para ir entendiendo esta dinámica que quiero hacer con ustedes. Les dejo unos segunditos más para que sigan escribiendo todas sus ideas, tal cual, como vienen a su mente, así escribanlas. Con estas vamos a ir trabajando, por eso es tan importante que las tengan a la mano, que las vacíen ahí, todas las que te vengan, así como se viene ahorita su pensamiento. Imaginen que van a empezar a entender qué es lo que viene a su pensamiento, cómo lo ven, cómo lo relacionan con su vida, qué pasa, todos los pensamientos que tengan ahí. Muy bien. Pues bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Qué pensarían si yo les dijera que gran parte del sufrimiento humano es innecesario? Suena como utópico, suena como que no es creíble. Sin embargo, es así. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que nos suceden las podemos evitar trabajando en nuestro pensamiento. Como les decía, esta es una herramienta acerca del pensamiento, acerca de reestructurar nuestro pensamiento, porque ese es el que muchas veces nos detiene. Voy a ponerles cómo es que se relaciona con eso que yo les estoy diciendo. En este cuadro lo que podemos ver son varias cosas. Hay una parte que es la A, que son acontecimientos activantes. Y esto es la realidad, es decir, las cosas que nos pasan en el día a día. Y estas cosas que suceden, nosotros las interpretamos. Y esta interpretación que hacemos de ese evento es lo que nos lleva a sentirnos o a actuar de cierta forma. Por eso es que no todos nos sentimos igual ante una misma circunstancia. Hacia un evento podemos evaluarlo cada una de nosotras de manera muy diferente. Si yo este evento lo voy a ver como una creencia funcional, como algo racional, entonces mis emociones y mis conductas van a ser deseables, van a ser agradables, van a ser buenas para mí. Pero si yo este evento lo veo con creencias disfuncionales, ilógicas, irracionales, entonces la consecuencia, es decir, mis emociones,
van a ser indeseables y también mis conductas indeseables. Eso es bien importante tomarlo en cuenta. Entonces, si tenemos una realidad y luego nos sentimos de esta manera, y aquí en medio hay algo en donde nosotros podemos actuar porque tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, creencias, con nuestras evaluaciones de esta información, eso nos hace saber que vamos a estar bien porque está en nuestras manos cambiar esas formas o esos estilos de pensamiento que son los que nos van bloqueando. Les voy a poner un ejemplo y de ese ejemplo voy a poner dos opciones. Una que es cuando pensamos de manera irracional y cómo es nuestra conducta. Y otra cuando pensamos de manera más racional, más apegada a la realidad. Y entonces cómo es nuestra conducta y cómo es nuestra emoción. El ejemplo, es decir, esa realidad que les decía, esos sucesos que pasan en el día a día es el acontecimiento activante. El vecino deja su bote de basura en nuestra acera, fuera de nuestra casa. Mis pensamientos irracionales que vienen de inicio pueden ser de este tipo. Eso me irrita, me saca de quicio. Y generalmente son frases muy comunes que tendemos a decirnos, pero sin embargo tienen poca validez lógica y empírica. ¿Por qué? Porque ninguna otra persona tiene la capacidad de influenciar en mi emoción. Esta frase que tenemos tanto los mexicanos, las mexicanas, que decimos, me estás haciendo enojar. Eso no es real. Yo soy quien decido enojarme. A partir de lo que me puede ser que no me gustó lo que me dijiste, pero la que decide enojarse soy yo. Entonces, por esto se vuelve irracional, por eso es una situación irracional. Yo soy quien me irrito a mí misma como consecuencia de mi forma de interpretar en la conducta de otra persona. Y esta interpretación la puedo hacer de varias maneras, como si fuera ofensiva, como si tuviera la capacidad de comprometer o influir mi sensación de bienestar, como si la percibiera amenazante o dañina, o incluso como verlo como si fuera una prueba de la poca calidad humana que tienen las personas que actúan así. Y entonces mi consecuencia, es decir, mis emociones y mi conducta van a ser desacomodadas, van a ser indeseables. Por ejemplo, la consecuencia emocional sería la ira y como consecuencia conductual salgo y pateo el bote y se lo aviento hacia su puerta. Entonces estamos viendo cómo estos pensamientos fueron los que nos llevaron a sentirnos de esta manera y a actuar de esta manera. El mismo ejemplo para ver el contraste de cómo podemos ir modificando nuestro pensamiento para ayudarnos a que esto sea más fácil de llevar a cabo. El vecino deja su bote de basura en nuestra acera fuera de nuestra casa. En el B, es decir, en mi creencia, en mi interpretación, puedo pensar que está mal, que claro, que no es adecuado que nos dejen frente a nuestra puerta la basura de alguien más. Pero también puedo pensar que tiene derecho a su propia acción y opinión. Y también puedo pensar que actuar de mala manera, porque fue una conducta inadecuada, no quiere decir que sea una mala persona o despreciable, que es un ser humano con altibajos como todos nosotros. Y así a veces pasa. A lo mejor esta persona, ese vecino, sacó la basura y dijo, ahorita la llevo a donde la voy a poner. Y llevaba tantos problemas consigo que ya no se acordó y lo dejó allá afuera. Pero de ninguna manera fue con la intención de lastimarnos o amenazarnos o como todos los primeros pensamientos que veíamos, sino que tiene que ver que es un ser humano que tiene altibajos como todos, que se llega a equivocar, pero eso no quiere decir que sea una mala persona. Y entonces, mi consecuencia emocional sí va a ser de desagrado, porque no es que voy a salir y voy a decir, ay, qué bueno que lo hizo, no va a ser así, pero no va a llegar a la ira. Y entonces mi consecuencia conductual va a ser, por ejemplo, ignorando el incidente. Ya no voy a salir y a patearlo, ni mucho menos. Y a lo mejor a mi regreso me encuentro al vecino y hasta me pido una disculpa, ay, disculpe, se me olvidó, lo iba a cambiar. Y entonces me doy cuenta que todo ese malestar, que toda esa ira que sentí, no habría valido la pena. Entonces es solo lo que voy a hacer, a ir reestructurando mi pensamiento, a apegarlo a la realidad, a los hechos, a las cosas que sí son reales y que sí puedo comprobar.
Las otras, generalmente los pensamientos irracionales, no se apegan a la realidad. Cuando tú los quieres demostrar, cuando tú quieres evidenciarlos y decir si es cierto, es así, no hay algo que los sostenga, no hay una base. Los que son racionales sí, están apegados a esta realidad y a esta parte objetiva. Okay. Entonces, ahora también traigo algunos ejemplos, no son todos, hay muchos tipos de pensamientos irracionales, les traje algunos y lo que quiero que hagan es, con estos enunciados que ustedes pusieron de los pensamientos que les pedí que hicieran este ejercicio, que vayan ubicando de cada uno que les voy a ir exponiendo, cuál de estos pensamientos se apega al que les estoy describiendo. Y les voy a decir qué hacer para ayudarse, para cambiarlo, para que no lo vivan de la misma manera como lo han venido viviendo, sino que lo puedan modificar. ¿Okay? El primer pensamiento que les traigo, el tipo de pensamiento, y se los digo por nombre, pero en realidad eso no importa, nada más fue para hacer una diferenciación, sino más bien que ustedes aprendan a cómo debatirlos, a cómo no quedarse con ese pensamiento irracional que les puede dañar o que les puede hacer sentir mal. Este se llama filtraje. ¿Qué significa eso? Que dentro de toda la información que yo puedo percibir o que yo puedo tener, solo me quedo con una parte. Y generalmente me voy a quedar con la parte más dolorosa, la parte que no me gusta o que me hizo sentir mal. Por eso es como si fuera una visión de túnel. Solo veo esta parte y no veo todo lo que hay alrededor. Es decir, que te va a resaltar un simple detalle y todo lo demás se deja fuera. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de filtraje es una dibujante, su jefe le dice que hizo un muy buen trabajo, que quedó muy bien, muy satisfecho, que ya van a empezar a hacer el siguiente trabajo, que le pide que por favor lo haga rápido para poder entregar el producto. Y esta persona, esta mujer, con lo único que se queda es con el tiempo. Y ese tiempo lo ubica como si le estuvieran diciendo que no se apuró lo necesario, que no hizo el esfuerzo suficiente. Y entonces se va a su casa triste, pensando en que no hizo un buen trabajo porque no lo hizo rápido. Cuando todo lo demás fueron elogios, solo se quedó con esta parte que no le gustó, que le desagradó. Entonces, bien importante, observen las oraciones que hicieron de sus pensamientos y vean si alguna está así. Que a lo mejor por ahí pusieron, es que yo no sé cómo hacerlo, ¿no? Yo no sé hacer esto de entender, pero no se dan cuenta que a lo largo de su vida han venido haciendo entendimiento. Muchas de las cosas, todas las cosas que aprendemos, no las sabíamos antes. Y las aprendemos y entonces empezamos a ir para adelante con un nuevo enfoque porque ya lo conocemos, porque lo llevamos a la práctica y nos hace sentirnos mejor. Entonces, si lo ubico así como filtraje, pongo que esto no puedo, ¿no? Que no lo sé hacer, que no es así. Y la realidad es que sé hacer muchas cosas y esto va a ayudar a que baje esta intensidad de esa emoción. A lo mejor puedo cambiarlo por un pensamiento en el que pueda decir, se me dificulta, no que no pueda, se me dificulta hacerlo. Los humanos, hay cosas que sí no podemos, que tienen que ver con las capacidades. ¿Qué cosas no podemos hacer? No podemos volar, no podemos respirar debajo del agua, eso sí no podemos hacer. Pero muchas de las cosas con las que vivimos y donde tenemos que ir resolviendo son habilidades. Esas se pueden aprender. Esas con la práctica y cómo vamos agarrando herramientas para seguir adelante, para sentirnos más tranquilos con esa nueva información. Entonces, si alguno de tus pensamientos fue así, subrayalo para que lo tengas ahí presente, para que puedas hacer este ejercicio e irte dando cuenta de cómo vas estableciendo tus pensamientos. El otro tipo de pensamiento es un pensamiento polarizado, es decir, en los polos, una percepción extremista. Me voy a pensar o que soy brillante o que soy imbécil, me voy hasta el otro extremo, o me voy a pensar que es blanco o negro y me cuesta trabajo ver los matices de la situación. Entonces,
Ahí igual, ve revisando tus ejemplos, lo que tú escribiste. Si fue una situación así, en los extremos, de que ya sé que me veo muy hacia que puedo con todo o que no puedo con nada, o si me veo así, es bien importante irlo aterrizando. Te pongo un ejemplo y ahorita lo platicamos de cómo puedes ayudarte a debatir este tipo de pensamientos. El ejemplo del pensamiento polarizado es una madre soltera que cría 3 hijos, que es muy fuerte, que sabe hacer muchas cosas. Y el día que se siente cansada, entonces piensa que es débil, que no puede, lo brinda hacia el otro extremo. Cuando en realidad lo que se podría hacer ahí es pensar en, hoy me siento cansada, a la vez ya hay un pensamiento, perdón, un cansancio ya de días atrás, y ese día fue cuando más sintió el cansancio, pero eso no me hace ser débil. Eso lo que significa es que es una persona que es humana, que se cansa igual que cualquier otro humano. Asimismo, en este ejercicio que ustedes hicieron, vean si tienen algún pensamiento que sea polarizado. Vean si lo están poniendo en el extremo. Ajá. Y entonces dense cuenta que no es así. Que de eso va a haber pedacitos que les cuesta trabajo, que va a haber cosas que van a ser de más esfuerzo, pero que va a haber mucho que también van a poder hacer muy bien, porque ya tienen todo eso con ustedes. Y entonces llevarlo a cabo va a ser más sencillo, de entenderlo va a ser más sencillo de llevarlo a un término que ustedes están esperando. Vayan haciendo el ejercicio, por favor, porque eso es lo que quiero que se queden. ¿Cómo voy a ir debatiendo este tipo de pensamientos? Luego tenemos el tipo de pensamiento irracional, que es la sobregeneralización. En general son afirmaciones absolutas. Es nadie o todos, nada o siempre, nunca, ¿no? Jamás. Estamos haciendo afirmaciones que sobregeneralizamos, es decir, que las globalizamos. Y las cosas generalmente no son así. Ajá. No hay una persona, por ejemplo, que sea buena, 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 y otra persona que sea mala, mala, mala. No. Las personas, a lo mejor, a veces cometemos errores o tenemos conductas inadecuadas, pero eso no nos define como persona. Entonces, si digo, nada me sale bien, esto es súper difícil, no voy a poder, entonces ya estoy haciendo una sobregeneralización. Ahí igual, si alguna de las afirmaciones que ustedes pusieron es así, de que nunca voy a poder, todo es difícil, subrayen esas palabras y al revés, dense cuenta que varias cosas ya las han venido logrando a lo largo de su vida y que esto solo es enfocarlo hacia algo nuevo, pero lo han venido haciendo, entonces no es que nunca. El ejemplo que traigo es de una mujer que está tejiendo y entonces se equivoca en un punto de los que está haciendo. Y lo primero que se dice es, nunca voy a aprender a hacer esto, nunca voy a acabar de hacer esta bufanda, nunca, ¿no? Cuando fue un punto de todo el tejido que ya lleva, fue un punto, el que no salió. Entonces, si sobregeneralizo, me siento abrumada, me siento ansiosa, me siento preocupada. Si a eso lo modifico y en vez de decir nunca, digo, ay, en este punto me equivoqué, eso me da una sensación inmediatamente de tranquilidad. Mi emoción va a bajar. A lo mejor va a seguir por ahí todavía la ansiedad o va a venir la preocupación, pero van a ser mucho más reducidas. Y eso me va a permitir seguir hacia adelante. Porque algo bien, bien importante. Nuestras emociones no son malas, son como nuestro sistema de alerta del mundo, todas, incluso las que sentimos a veces medio desagradables. Por ejemplo, el enojo, la frustración, no nos gusta sentirlas, sin embargo son parte de nuestro equipo de protección. El enojo, por ejemplo, nos ayuda a poner límites. Cuando estamos enojados con alguien, lo que ponemos es un límite, diciendo, ya sea diciendo o poniendo distancia o como cada una de nosotras lo hagamos, y entonces le mandamos el mensaje al otro, no me gustó
lo que dijiste o lo que hiciste, no me gustó. Y cuando nos enojamos con nosotras mismas, lo mismo, ¿no? Esto no me gustó, ok, voy a buscar cómo hacerlo diferente para que salga como yo espero. Entonces nuestras emociones no son malas y además todas tenemos las mismas emociones. Todas tenemos ansiedad, todas tenemos enojo, todas tenemos celos, todas tenemos tristeza, tenemos todas estas emociones y más. Pero lo que buscamos es precisamente hacer una contención de esas emociones que no sean tan exageradas, que nos impidan seguir teniendo buenas ideas o generando buenas alternativas de solución y demás. Entonces, lo que buscamos al debatir este tipo de pensamientos es acomodar mi emoción, manejarla de mejor manera y no dejarme ir hasta el extremo, que eso pueda lastimarme o lastimar incluso a otros. Esto es bien importante que lo tengan presente. Entonces, aquí, si pusieron en sus enunciados de sus pensamientos todo, nada, nunca, siempre, subrayenlo y cámbienlo por una situación más real. A veces, o incluso frecuentemente, pero eso baja la intensidad de esta situación, ya no es tan grave, lo voy bajando y me voy sintiendo mucho mejor. El otro ejemplo es la interpretación del pensamiento. Estas son suposiciones sobre cómo sienten los demás y qué les motiva a ellos. Y además nos las creemos. Nosotras, somos el referente ante el mundo, es decir, ¿de qué conozco? De mí. Y yo, cuando algo no me gusta, hago una cara, la tuerzo, hago gestos. Cuando alguien hace esa cara, entonces doy por hecho que esa persona está enojada, porque eso es lo que yo conozco. Pero a lo mejor esa persona hizo gestos cuando le comenté algo, pero los hizo porque se sentía mal del estómago, porque hacía mucho calor, por algo totalmente diferente a lo que yo estoy dando por hecho. Entonces, es bien importante. Generalmente es lo que más ayuda ante este tipo de situaciones es preguntar, oye, ¿te sientes bien? ¿O qué pasó? Yo noté esto. Y esto puede ayudar para que no demos por sentado. Ahí igual, si ustedes en este ejercicio que hicieron de sus pensamientos, ponen a otra persona, ¿no? Es que tal persona no le gustaría que yo lo hiciera, o mis hijos, o quien sea, no le gustaría porque yo lo estoy interpretando así, yo les diría, espera, a lo mejor no es así, a lo mejor, y ciertas frases o ciertas cosas que han dicho al respecto no tienen que ver con esto que están interpretando. Entonces es importante preguntar, saber qué está pasando del otro lado y sobre todo tener evidencia de lo que estamos diciendo. Un ejemplo de la interpretación del pensamiento. Él la ha visitado 3 veces la última semana y entonces puedo hacer mi interpretación de por qué lo hace así. ¿Está enamorado o está molesto con su antigua novia? Quisiera que ella lo averiguaría. Puedo pensar, está deprimido y quiere encontrar otro clown. O puedo pensar, tenía que encontrarse solo de nuevo. Estoy interpretando a otra persona por qué hace o deja de hacer las cosas. Y esto les digo, lo pueden ubicar en esto del emprendimiento, precisamente viendo que a veces no nos animamos a emprender porque pensamos que los demás se van a sentir tristes o no les va a gustar o les va a enojar o se van a sentir desatendidos o empezamos a interpretar y muchas veces no tiene que ver con eso. Entonces, igual, aquí, si tuvieron un pensamiento así, a ver, no voy a dar por hecho este pensamiento, lo voy a analizar, me lo voy a demostrar, le voy a preguntar, voy a hacer algo al respecto para irme ayudando, para ir entendiendo si es real lo que estoy pensando o no es así. El otro tipo de pensamiento es la visión catastrófica. Este es cuando generalmente esperamos un desastre, ¿no? Y generalmente la frase que utilizamos es, ¿y si?
¿no? Y pasa esto, y generalmente lo aventamos hacia un futuro incierto, difícil, y si no puedo llevarlo a cabo, y esos y sí nos lastiman mucho. Entonces ahí es bien, bien importante también tener la certeza de lo que estamos diciendo. Ese futuro incierto ni siquiera ha llegado. Y a lo mejor yo me estoy preocupando por cosas que no son reales. ¿Dónde puedo trabajar y dónde puedo hacer cosas en este presente? Porque también tenemos una tendencia a irnos hacia el pasado. ¿Pero por qué dije eso? ¿Pero por qué hice eso? Y además me castigo o me regaño. No, pero no lo hubieras hecho así. Me digo muchas cosas. Entonces lo puedo aventar hacia el futuro, hacia el pasado. Y es bien importante darnos cuenta que este presente es el que va a determinar nuestro futuro. Si yo aquí trabajo, me esfuerzo, hago cosas bien, ¿cuál es el pronóstico de ese futuro? Cosas muy bien. Entonces no me tengo que estar preocupando por ese futuro. Me tengo que ocupar en este presente. Aquí sí puedo hacer muchas cosas. Aquí puedo ir aprendiendo, aquí puedo hacer las cosas para que tengan una función hacia adelante. Y el ejemplo de la visión catastrófica. Me duele mucho la cabeza. Seguro es cáncer. Y si es cáncer, ¿y qué voy a hacer? Y va a ser terrible, y va a ser difícil, ¿no? Entonces, ahí es bien importante esta visión catastrófica de que algo gravísimo va a pasar. Y eso muchas veces nos detiene. Y es importante saber que no, si nosotros trabajamos aquí, lo que va a venir son cosas acomodadas. Y en este caso, de que fuera así una situación muy complicada, vamos a saber cómo resolverla, porque eso es lo que hacemos los humanos, lo que hacemos las mujeres. Se presenta una situación difícil o complicada y lo que hacemos es empezar a buscar alternativas. No nos quedamos paradas y no nos movemos. Al revés, empezamos a ser más creativas, a decir, ahora le hago así, y ahora voy por este otro lado y ahora lo hago de esta manera. Tenemos las herramientas, es importante darnos cuenta de eso para seguir hacia adelante, para saber que no va a ser una catástrofe lo que va a venir. Y lo mismo, en estos pensamientos que ustedes pudieron escribir, si ahí detectan que alguno de ellos fue así, no, ¿y qué tal si no puedo? ¿Y qué tal si sí me animo y a ver ahora no sale? ¿Y qué tal si, no? Y todo esto, ahí para. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con esto que yo les decía, en este presente. Si yo lo trabajo lo mejor que pueda, va a venir algo bueno. Si no sale como esperaba, porque eso es real, a veces no sale como esperamos, es una nueva oportunidad que tenemos de volver a iniciar, de volver a reacomodar esa información. Y entonces me estoy llevando mucha experiencia contigo misma, me estoy llevando mucho aprendizaje que nadie me lo va a quitar, ya es mío, ya me lo llevo. Entonces lo que va a venir va a ser algo bueno. El siguiente tipo de pensamiento irracional es la personalización. Es decir, la tendencia a relacionar algo de la mente conmigo misma. Que todo lo que pasa alrededor tiene que ver conmigo. Ay, es que mi hijo no está comiendo bien, es que seguro yo no estoy haciendo una buena alimentación, no estoy poniendo atención en lo que necesito. Y a lo mejor es esa etapa, porque hay etapas en los niños que así es, que no tienen ganas de comer y tiene que ver con él, con su crecimiento, con lo que está viviendo, con su desarrollo, no tiene que ver con nosotros y lo aventamos hacia nosotros. Este ejemplo es, mi marido me dice que está cansado y entonces lo que hago es aventarlo hacia mí, seguro ya está cansado de mí, seguro no quiere ya nada. Empiezo a aventar todos estos pensamientos hacia mí, como si todo tuviera que ver conmigo. Ahí igual, si ustedes escribieron algún pensamiento que esté relacionado con la personalización, como que todo tiene que ver con ustedes, ahí vean, no es así. Hay muchos factores, muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, muchas cosas externas. Un ejemplo clarísimo es lo que estamos viviendo ahorita, la pandemia. Esto es algo que no pedimos, que no lo provocamos, que no hicimos y está aquí. ¿Y qué es lo que toca hacer bajo una situación así? Adaptarnos, buscar nuevas formas, buscar nuevas
actividades, buscar nuevas alternativas que nos permitan seguir siendo funcionales y seguir haciendo cosas. Entonces, por favor, revisen estos pensamientos y vean cómo no todo tiene que ver con uno, ¿no? Hay otros factores externos y esos no los podemos dejar fuera del contexto de lo que estamos viviendo. Es bien importante considerarlos. Otro tipo es la falacia del control. Se divide como en dos, ¿no? Por un lado, puedo sentirme impotente y externamente controlada, como con una desesperanza, como que haga lo que haga, no va a salir bien, no puedo, no hay forma, no lo voy a lograr, porque siento que de afuera hay algo que me está controlando. Y eso no es real. Generalmente todo lo que tiene que ver con nosotros es responsabilidad de nosotros. Y eso es importante tenerlo bien presente, porque depende de mí. Si te presenta, por supuesto, algún obstáculo externo como esto que veníamos platicando, sé que entonces voy a hacer yo cosas para brincar ese obstáculo, para sentirme mejor. Y por otro lado, también la falacia del control se puede ir hacia el otro extremo, a sentirme omnipotente y responsable de todos y de todo lo que sucede. Un ejemplo primero del que tiene que ver cuando me siento que el entorno, que la parte externa es la que está teniendo control sobre mí, es una persona que estaba en una colonia que digamos que tiene fama de asaltos, que digamos que tiene un alto índice delictivo, y se va con todas las joyas de la casa y demás, y la asaltan. Entonces, el primer pensamiento es pensar que no tiene ella posibilidad ahí, que tuvo que ver con el ambiente, que tuvo que ver con esas cosas. Esta es nuestra realidad, vivimos en un país en el que pasan ese tipo de cosas, pero hay muchas tantas que podemos hacer nosotros. Y entonces, o evito pasar por ese lugar, o si es necesario irme con la mayor precaución posible, no me llevo todas las joyas encima, hago una serie de cosas que me dan esta salida y esta oportunidad de salir. Y por otro lado, el ejemplo de la omnipotencia, de la falacia de control, de sentirme omnipotente, que si yo me dedico a emprender, entonces mi familia no va a estar bien, se van a poner mal. Si yo me dedico a emprender, la sociedad no lo va a aceptar. Entonces empiezo a aventarlo hacia los otros, a sentir que tengo que ver con todos los demás. Ahí igual, bien importante. Y dentro de estos enunciados, estos pensamientos que pusieron, hay algo así, chequenlo, subrayenlo, dense cuenta de qué posibilidades hay, alternativas siempre hay, muchas, muchas, y solo hay que encontrar la que más se acomode a nosotros, la que más nos facilite, con la que más tranquilas nos sintamos, como lo que mejor nos haga sentido a nosotros. La otra es la falacia de justicia. Y entonces establecemos a la justicia como la hacemos con una evaluación subjetiva de la medida entre mis propias expectativas, necesidades o deseos y lo que las personas me proporcionan. Generalmente lo podemos plasmar así, como si me quisiera, entonces pasaría esto. Esto tiene que ver con mi expectativa. Y entonces esa expectativa que yo tengo, quiero que la otra persona o que la otra cosa o la otra situación sea como yo la estoy esperando. Y cuando eso no sucede, entonces me siento muy mal, porque siento que no es justo. Y muchas veces nos descubrimos diciendo es que no es justo que eso suceda de esta manera, pero esa es su evaluación de la justicia y cada uno de nosotros somos bien diferentes y cada una vamos a evaluar así la justicia con nuestras diferencias. Bien, y como les decía, lo establecimos así. Y entonces, el ejemplo es, si mi esposo me quisiera, regresaría inmediatamente desde el trabajo a la casa, ¿no? Y cuando eso no sucede, entonces empiezo a aventarlo hacia el otro lado, entonces no me quiere. Y no es justo que yo esté todo el día aquí y las cosas que tendremos a decir bajo una situación así. Lo mismo, en esto que plasmaron,
en estos enunciados de sus pensamientos tiene que ver con una situación de justicia, como lo dice, falacia de justicia, ¿no? Que no es real. Cuando es que no tengo yo nadie, no se me han presentado las posibilidades, es que no es, ¿no? Ella puede vencer esto que les he venido diciendo. Hay mucho que nosotras podemos hacer. Si no se presenta la oportunidad así abiertamente o de manera frontal, entonces la busco, la empiezo a establecer por otros lados, la empiezo a desarrollar, porque eso es lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es importantísimo y entonces vale la pena luchar por eso. Este lo dejé al final, es el último, pero este está muy presente en nuestra vida cotidiana. Los debería. Generalmente son reglas inflexibles que creemos que son correctas e indiscutibles y que cualquier desviación es mala. Entonces, yo tiendo a decirme, debería de ser así, tendría que ser así, habría de ser de esta manera. Estos deberían, estos tendría, estos sabrían, generalmente están vinculados a la parte de obligación. Si yo debería, si yo tendría, como esto que les decía, estas reglas. Nosotros, los humanos, nosotras, las mujeres, tendemos a ser personas rebeldes. Si nos dicen es que tienes que hacer esto, y no lo queremos hacer. ¿Yo qué? No quiero, eso, ¿no? Entonces, si lo establezco diferente, a mí me gustaría, yo quisiera, porque tiene que ver con cosas, con decisiones propias, esta tensión que nos genera el debería, el tendría, se disminuye, porque no es así, o dónde está escrito que así tendría que ser. Incluso hablando de la ley tal cual, está establecido, pero aún así hay personas que deciden quebrantar la ley y lo que les toca es asumir las consecuencias, obviamente. Entonces, ahí es bien importante. En esto que escribieron, si detectaron que había debería, tendría, el que yo debería de hacer esto, el que yo debería, por favor, subrayenlo así muy, muy fuerte y modifíquenlo por sería conveniente, a mí me gustaría, como algo que tiene que ver más conmigo. Y los debería, generalmente los ponemos en tres cosas. Uno acerca de mí, otro acerca de los otros y el último acerca del mundo, acerca de lo que hay alrededor. Entonces, en estos ejemplos, debo de hacer todo bien y debo de obtener aprobación por mis ejecuciones, o si no, soy inútil. Entonces, si lo pongo aquí como obligación, debo hacer todo bien y además recibir aprobación. Y si eso no sucede, entonces soy inútil, nos lastima. Cuando no es así, a mí me gustaría hacer mis cosas lo mejor posible, a mí me encantaría recibir aprobación, pero no es que todo lo que yo considero que me gustaría va a ser así y que todo se va a dar. Entonces, trabajo con la tolerancia y la frustración. En otro ejemplo, los demás deben actuar con bondad, consideración y justicia hacia mí, o si no, son personas despreciables. Lo aviento hacia los extremos, lo aviento hacia algo abrumador, hacia algo difícil. Y no, a mí me encantaría que actuaran así, entiendo que todos somos diferentes y que no van a actuar muchas veces de esta manera, o todas las personas, pero muchas personas sí actúan de esta manera. Y la otra es el otro ejemplo, mis condiciones de vida deben ser satisfactorias, de tal manera que pueda obtener prácticamente todo lo que quiera, sin mucho esfuerzo ni incomodidad, sino el mundo se convierte en abominable y sería difícil vivir la vida. Todo tiene que estar acomodado, debe estar acomodado para yo sentirme bien. Eso no es bien importante. Generalmente somos las juezas más difíciles. Tendemos a señalarnos muy fuertemente cuando las cosas no salen bien, ¿no? Entonces ahí es, no, a ver, esto no sale bien, pero todo esto de acá está bien. Y eso hace una gran diferencia para lo que queremos hacer hacia adelante. ¿Sí? Bueno, entonces la invitación ahí está. Anímate a emprender. ¿Okay? Pues esta es mi presentación, espero que les haya ayudado
Y muchas gracias a todos. Muy bien. Listo. Ya me regresaste como anfitrión, ¿verdad, amiga? Déjame ver. Listo. Listo. Gris, muchísimas gracias. La verdad es que fue una información bastante enriquecedora. Y la verdad es que, bueno, vieron ya todas estas consideraciones, estos temas que de pronto nos detienen para llevarnos a emprender. Hoy sabemos que hay muchísimas opciones para realizar el emprendimiento. Tenemos la facilidad de poder hacerlo desde casa y me gustaría rápidamente que compartan en el chat, chicas, si se llevan información poderosa que les está abriendo el panorama, que se dan cuenta de cuáles son esos pensamientos que de pronto nos están limitando y con estas herramientas podemos ir calibrando y ajustando. A ver, compartan rápidamente acá en el chat las que puedan compartir. Ok, les encantó, les parece muy buena información. Ok, perfecto. Pues, amiga, la verdad es que de verdad te lo agradezco muchísimo. Esta información fue de mucho valor para todas, para aplicarlo y sobre todo, mira, me encantaría dar este mensaje para terminar, porque si tú estás escuchando este mensaje, si escuchaste esta presentación, no es una casualidad. Quizá estás pasando por alguna situación en la que requieres moverte del lugar y empezar a hacer algo diferente y está pasando por tu mente emprender, pero te detiene ese miedo. Quiero decirte, mujer, que no eres la única que ha vivido esto, que no eres la única a la que le puede surgir todos estos miedos, estas dudas, pero tampoco, y creo que la buena noticia es que tampoco eso es determinante. Son situaciones que se pueden manejar con herramientas como las que encuentras en este video y que vas a poder aplicar. Simplemente es sacar tus talentos, algo que a ti te apasiona hacer y ponerlo al servicio de los demás. Déjame compartirte que hace un tiempo, creo un año, mi hijo tenía 13 años, entonces ya tiene más, y me acuerdo que me decía, mamá, ¿cómo puedo generar dinero? Me llamó un día y me dijo, quiero dinero, dime cómo puedo generar dinero. Y le dije, vamos a partir de lo que te gusta hacer, dime qué te encanta hacer. A mi hijo le gusta mucho hacer videos y demás. Entonces me dijo, pues los videos, ok, parte de ahí. Y empezó a mandar historias, estados de WhatsApp, hacer historias en redes sociales con promociones sobre lo que él sabe hacer, editar fotografía y videos. Y empezó a generar clientes, fíjate, 13 años, y él me habla y me dice, mamá, lo logré, sí junté en ese, creo que quería 1,100 pesos, y los juntó. Es de ahí esa enseñanza tan grande que es a partir de lo que a ti te apasiona hacer, puedes servir y hacer a otras personas y que eso además te genere un beneficio económico. El emprendimiento no es ese. Hay muchos videos y memes que dicen que es un deporte de alto riesgo, y definitivamente, si tú hoy eres emprendedora, sabes que sí es un deporte de alto riesgo porque rompes por completo con creencias limitantes y con muchas otras conversaciones que podrían llevarte a no querer hacerlo o a echarte para atrás. Hay hoy un montón de cosas que puedes poner al servicio. Si tú tienes o dominas un idioma, puedes dar clases vía Zoom. Apenas me ofrecieron ese servicio y la verdad es que es algo súper accesible. Toda la gente estamos, o mucha gente estamos buscando ese servicio y sobre todo desde la comodidad de nuestra casa. Si eres buenísima para cocinar, comparte recetas de cocina, escribe un recetario saludable, puedes venderlo en internet. Hace poco vi a alguien que estaba vendiendo un curso de lettering que te manda los formatos por WhatsApp y tú vas practicando y dice,
para que te desestreses, para que desarrolles tu creatividad, y creo que hoy buscamos todo ese tipo. La creatividad es el límite. Escuchaba al señor Carlos Muñoz el día de ayer y decía que el skincare, la nutrición, los suplementos alimenticios iban a tener un despunte extraordinario este año, pero también mencionó empresas que han generado millones o miles de pesos en estos meses, uno de ellos vendiendo agujetas. Y él decía, hay mucha gente que me dice, es que no hay oportunidades, Carlos, ya no hay que ofrecer algo nuevo. Y dice, y hay una persona generando en los últimos 6 meses más de 70,000 pesos vendiendo agujetas. Entonces, piensa en la necesidad que quieres resolver. De verdad, hay un montón de oportunidades. Hemos escuchado en los últimos meses hablar del e-commerce, y el e-commerce, pero, ok, ya lo tengo claro, pero ¿cómo puedo adentrarme en ese tipo de mercados? Ok, están las social sellings, está el dropshipping, que es del que hoy te quiero platicar más profundamente. El dropshipping no es otra cosa más que apalancarte de una empresa que ya vende un producto sin que tú tengas que inventariarte y ser tú el puente entre esa empresa y el consumidor final. Muchas personas lo están desarrollando y en Estados Unidos genera mucho dinero, y veo un producto en una tienda minorista que puede estar muy, muy barato, lo publico en las plataformas como Amazon, Mercado Libre, al precio del mercado que se encuentra ahí, y ahí obtengo un margen de utilidad mucho mayor. Pero si tú hoy quieres emprender y dices, ok, esa puede ser una opción, pero no tengo la liquidez en este momento para invertir y aprovechar esas ofertas de los minoristas. Hay una oportunidad, hay posibilidades para que tú lo puedas hacer, y es apalancándote de la venta por catálogo. Un catálogo, tú no requieres tener en tu inventario todo este producto. Te apalancas de esta empresa que además lo puede enviar directamente a tus clientes, generando con esto ingresos por la venta directa, o bien, si tú eligieras hacer la otra parte del negocio, que es la recomendación, puedes empezar a generar un activo que te esté generando un ingreso residual. Esto es algo súper importante, es muchísima información de mucho valor, de verdad no hay límites. Si el día de hoy tú te encuentras en esta encrucijada de no saber cómo emprender, cómo generar un ingreso adicional, contacta a la persona que te compartió este video, porque te aseguro que lo hizo desde su corazón para que veas todas las creencias y todas las herramientas que existen para que puedas atravesar esos miedos, esa incertidumbre de si te avientas o no a aprender. Atrévete a emprender, y nosotros podemos ser una guía para ti y sobre todo ofrecerte una alternativa para que crees un negocio rentable, escalable, sin riesgos, para ti que hoy, mujer, estás buscando una posibilidad. Y cabe señalar que este emprendimiento no es solamente para mujeres. Hay también, ahorita me dirijo a mujeres porque la mayoría de o todas las que estamos aquí conectadas somos mujeres, pero atrévete a hacerlo de una manera diferente. Atrévete si eres hombre, no importa tu edad, tu situación económica, tu nivel académico. Este tipo de negocios son para ti. Hoy muchísima gente está volteando a ver este negocio. No te estamos hablando de nada que no sea verdad. Está proyectado que los negocios en línea, los negocios en internet van a tener una proyección enorme. De por sí ya, en estos últimos 10 meses, dio el crecimiento que estaba proyectado para 10 años. Entonces, imagínate todo lo que hoy puede representar para ti. Sin más, te doy muchísimas gracias por haberte conectado, por escuchar este video, que estoy segura que sumó muchísimo a tu vida. Y si te interesa empezar a emprender, esta es una excelente oportunidad. Contacta a quien te compartió este video, porque con muchísimo gusto te va a tomar de la mano para juntas construir algo muy grande para las dos. ¿Listo? Muchísimas, muchísimas gracias a todas las que se conectaron. Este video se queda grabado en nuestro canal de YouTube para que lo podamos hacer llegar a más y más personas. Mi querida Gris, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda esta información de valor que nos diste, con solo la intención de contribuir e impulsar el emprendimiento. Muchísimas gracias a todas, y bueno, les mando un abrazo muy, muy grande.